Entonces empecemos a resolver esta. Voy a hacer lo siguiente. Esa integral, ¿por qué se hace? ¿Qué método es como lindo para eso? ¿Las trigonométricas, sí o no? ¿Sí? Allá dice que no. ¿Una qué? ¿Por partes o qué hago? Una sustitución. Si estamos, podemos hacer una sustitución. Sí. De hecho, Resnick hace una sustitución interesante. El tipo se hace una maña ahí bien criminal. Que si no le dice a uno de pronto puede pensar un buen rato. O de pronto le sale un medio por allá que cancela un 2 que el tipo tiene por ahí. No sé qué. Entonces vamos a sacar las constantes. Entonces digo, K. Bueno, aquí yo puedo poner esto así. No mentiras, este 2 no lo sacamos, que es el truco del man. K sigma. K sigma. Z. Z sale la integral, ¿no? Porque la integral es en términos de ¿quién? De ρ. ¿Sí estamos? Listo, K sigma Z. Y pi. K sigma pi Z. Sí. O pi K sigma K sigma Z. Ya. Listo, entonces ¿qué nos queda? Integral, ¿cierto? Como es una integral, digamos no es tridimensional, sino es una sola dimensión, entonces esto va evaluado entre 0 y ¿qué? ¿Estamos evaluando a quién? A ρ. No, estamos evaluando ρ. ¿Dónde vive ρ? En el piso. ¿Cuál es el valor máximo que puede tomar el disco en el piso? R. Entre 0 y R. O sea que aquí va entre 0 y R. Si estamos, y aquí me queda 2 ρ de ρ sobre ρ cuadrado más z cuadrado a la 3 ¿qué? En la dirección ¿qué? K. ¿Sí estamos? Pregunto, ¿está claro hasta ahí? Listo. Muy bien. Ahora la sustitución es decir que U es ¿quién? Ρ cuadrado más Z al cuadrado. ¿Sí estamos? Ρ cuadrado más Z cuadrado. Y entonces haciendo esa sustitución nos quedaría la integral de la siguiente forma. Entonces nos queda K, pi, sigma, Z, integral. Ahorita no me va a preocupar por los límites de esta nota, después nos devolvemos y allá miramos. Entonces aquí me queda bueno, tenemos que hacer el de 1, que se me olvidaba el de 1. Esto nos da 2ρ de ρ. ¿Están de acuerdo? 2ρ de ρ, que es lo que tengo justamente de dónde. Ahí, o sea que me queda de U sobre U a la 3 medios, ¿están de acuerdo? Y eso es una integral de tipo, pues, polinómica, ¿no? Con exponente y sale. O sea que la puedo escribir así por si de pronto alguien no la ha visto. ¿Estamos? Listo, entonces, ¿cuánto da esa integral? Asesores técnicos, ayúdenme que no me acuerdo. Mucho nivel. ¿Cuánto? Entonces es menos 3 medios más 1. ¿Cuánto da eso? Menos 1 medio, ¿cierto? Todo sobre menos 1 medio. O sea que queda un menos 2 arriba, ¿están de acuerdo? Entonces nos queda menos 2K pi sigma Z. Y aquí nos queda U a la menos 1 medio, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Última palabra? Sí. Última palabra. Obviamente, ahora sí devolvemos nuestra sustitución para que las cosas queden bien, porque aquí hay que evaluarla entre algo y algo, pero como no hicimos el cambio de variable, entonces lo vamos a devolver y ahí sí ponemos los dos límites. Entonces nos queda menos 2K pi sigma Z y U, ¿quién es? Resulta ser esto, ¿cierto? Pero entonces lo voy a poner aquí así, y una vez si ustedes me lo permiten.
¿cierto? Ah, no, lo voy a poner aquí así para evaluarlo. Entonces nos queda 1 sobre rho cuadrado más z cuadrado a la ¿qué? A la 1 medio, ¿están de acuerdo? Cierro y evalúo entre 0 y ¿qué? R. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces evaluemos eso y entonces nos queda de la siguiente forma, nos queda menos 2k pi sigma z, evaluamos final y luego evaluamos inicial, o sea que nos queda 1 sobre r cuadrado más z cuadrado a la 1 medio menos 1 sobre z. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, tan. Y ahora pues voy a meter el menos ahí como para invertir la cosa. ¿Sí estamos? No os olvidéis que todo esto que estoy haciendo aquí es el famoso campo, ¿cierto? El famoso campo, y esto va en ¿dónde? En z, ¿no? ¿Aló? ¿Sí? Que hay algo raro. Esto va en K, ¿no? No se olviden que esto va en K. Listo. Entonces ahora voy a invertir los signos. ¿Estamos de acuerdo? Así quedaría, ¿no? Y aquí tengo z afuera, entonces la inserto acá y z, entonces me da 1 y el otro z lo dejo arriba. ¿Listo? Bien. Ese sería entonces nuestro campo eléctrico en z. ¿En la dirección qué? K, ¿no? Esto es E de z. Entonces ya tenemos nuestro campo eléctrico en z calculado, que es lo que nos piden. ¿Estamos de acuerdo? Fácil, pero lo tenemos de manera que vectorial, cosa que el profesor no está diciendo bien, vean. Es de manera que vectorial. Esto es mucho más avanzado que lo que se hacía en electromagnetismo. Estamos, allá no lo calculaba generalmente de manera que escalar. Aquí lo hacemos de manera vectorial. O sea que aquí nos aparece el vector unitario K y pues dependiendo de la magnitud que salga aquí, positiva o negativa, pues estamos, y dependiendo del valor de z, pues tendrá que apuntar hacia arriba o tendrá que apuntar hacia dónde, hacia abajo. ¿Sí estamos? Ya depende del valor de z. Muy bien. Preguntas. Hasta ahí. ¿Fácil? ¿Fácil o no? ¿O más o menos? ¿Cómo? O sea, hay que analizar bien, hay que revisar bien. Hay que revisar bien como los conceptos, los criterios. Si estamos, esto, porque esto no se lo dice a uno quién, nadie. Para eso hay que entrenar. Si estamos, hay que entrenar bastante. Entonces, bueno, parece ser muy lindo porque ustedes hicieron un ejercicio y pudieron probar que les dio una ecuación que dice Resnick y todo eso es muy lindo. Si estamos, pero recuerden que lo más importante no es eso lo podría hacer cualquiera. Aquí lo más importante es la información que podemos sacar de la ecuación que nos resulta. Si estamos empezando porque dimensionalmente debe ser ¿qué? Correcta. Segundo, porque deberíamos de alguna forma poder decir cómo se va a comportar esa función en diferentes lugares de ¿qué? Del espacio. Si estamos, entonces todo eso tenemos que mirarlo. Vamos a hacerlo en 3 minutos. ¿Cierto? Claro, yo con esa música me inspiro, eso bueno, papá. Entonces miren, la primera pregunta que les voy a hacer es la siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan, y creo que lo hemos discutido, o lo discutieron con su profesor de electromagnetismo, o lo saben porque son ingenieros eléctricos, ¿cierto? Y es que el campo eléctrico de una placa generalmente se puede asumir como que, como constante, ¿sí? El campo eléctrico de una placa se puede asumir como que, como constante. Pero ustedes me pueden decir, ¿esta función da una constante?
¿no? ¿Cierto? Va cambiando en términos de quién, de Z, ¿estamos de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condiciones, bajo qué criterios uno podría decir que esto se comporta como un campo eléctrico constante? ¿Sí? Y eso es física, eso es ingeniería. Entonces alguien le dice a usted, venga mi hermano, dígame bajo qué criterio yo puedo asumir que eso se comporta como una constante. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo Z es qué? ¿1? Ah, no. Claro. Cuando tú pones Z, cualquier valor, pues siempre te haría una constante, porque es un punto y una función. Cuando R es igual a qué? Cuando R es igual a 0. ¿Qué pasa cuando R es 0? Sería constante, porque no dependería de ser. Dicen que cuando R se hace 0, todo va a 0. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido que cuando R sea 0, todo es 0? No, a ver, aló, otra vez, les pregunto. Cuando R es 0, da 0. Todos, no sirve mi hermano porque da 0. Y entonces dicen, no, eso está muy raro. Y les digo, ¿es muy raro que cuando R es 0, dé 0? No, pues no hay disco, entonces ¿qué esperan que les dé? Pues les tiene que dar ¿cuánto? 0, gracias a Dios, ¿sí o no? O sea que no, está bien, miren, uno tiene que poner las condiciones más locas en una ecuación y siempre debe que cumplirlas. Entonces, condición loca, R igual 0, ¿qué pasa? Da 0, uy, qué lindo, perfecto, no hay disco, pues no hay nada. Muy bien, ¿qué otra condición había ahora sí? La distribución de carga es homogénea. No, la distribución de carga lo es, pero ahí está en sigma. No nos decide nada. ¿Qué pasa cuando R es mayor que Z? Cuando R es mucho mayor que Z, ¿esto hacia dónde tiende? A 0, ¿estamos de acuerdo o no? Porque quedaría que Z es muy pequeño sobre un valor que es muy grande, ¿cierto? Entonces eso se dispara ¿hacia dónde? Hacia 0. Y si este término se hace 0, ¿qué queda? 2 pi sigma por 1, o sea 2 pi sigma. Entonces uno dice, si R es muy grande, entonces el campo eléctrico en Z se puede asumir como que, como constante igual a 2 pi k sigma. ¿Están de acuerdo? Una condición. Otra condición para que el campo también se pueda asumir como constante. Esa es la condición que le dicen a uno cuando le ponen un problema de eso, le dicen, suponga que la placa es infinita. ¿Sí tiene sentido? Pues, ¿sí o no? Sí, claro, R se hace demasiado grande, entonces la placa es infinita y eso tiende a ¿dónde? A 0, esa parte de la función. Listo, muy bien. ¿Qué otra condición? Allá mi amigo, nunca sale invicto de esta clase este man, no, hombre. ¿Qué otra condición hace que esto me dé constante? ¿Cuando R es 0? No, porque ya vimos que cuando R es 0, ¿qué pasa? Se da 0 en la placa, o no hay disco. ¿Qué condición, amiga? Dímelo todo. ¿Qué condición hace que esa cosa me dé constante otra vez? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando Z es 0. ¿Qué pasa cuando Z es 0? Queda 0, entonces no. A lo Z no puede ser 0. Cuando Z ¿qué? Tiende a 0, pero no es 0. Porque es que cuando Z tiende a 0, entonces ustedes podrán notar lo siguiente: todo término que tiende a 0, cuando es un término cuadrático, pues tiende más aún a 0. ¿Están de acuerdo? O sea que este término se hace mucho más pequeño de una manera más rápida que este. Entonces diciendo que esto es 0, nos quedaría Z sobre R cuadrado. ¿Sí estamos? ¿Aló? ¿Sí? Entonces, evidentemente, este término tiende a ¿dónde? A 0. ¿Estamos? Es muy pequeño. Este término es pequeño porque este man hace ese efecto. ¿Sí estamos? Conclusión que nos queda. Es una constante. Entonces uno dice, cuando Z tiende a ¿dónde? Z se hace
constante. Y miren, ese evento es casi el mismo que este. Miren, que R sea mayor que Z. ¿Sí estamos? Es por ejemplo, miren esto. Este es Z. ¿Lo ven? ¿Dónde está la punta roja del marcador? Bueno, por allá no ven. Por allá no voy a pintar el piso. Aquí, piso. Este es Z respecto al piso. ¿Sí lo ven? ¿Cómo se ve Z respecto al piso? ¿Grande o pequeño? Pequeño. Ah, no, es que Z tiende a 0 respecto al piso, que es la placa. O sea que es como un evento que análogo. ¿Sí me va a entender? Uno puede tener una placa de dimensiones, dimensiones finitas. Por ejemplo, una placa como el piso del salón. Pero Z ser muy ¿qué? Muy pequeño. Entonces produce un efecto de como si R tendiera a infinito. Si estamos fuera mucho más grande que ¿quién? Que Z. Entonces es el mismo efecto y por lo tanto el campo eléctrico es ¿qué? Constante. Constante. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Aló? Señores, señoritas, quiero mis integrales para el día sábado. Hoy sí en paz. Quiero un ensayo, no os hagáis los locos. Porque no me dicen y eso es meterse ustedes en un problema muy bobito con una persona como yo.